Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, independientemente de la hora en que vean esta sesión. El día de hoy continuamos con la séptima sesión del programa práctico de NIC Plenas. Tenemos en plataforma al doctor Juan Rojas de Perú. Doctor Juan, ¿cómo están? Buenas noches, tiene el micrófono habilitado. Iniciamos con esta sesión que nos convoca para el... Sí, ¿qué tal? Buenas noches a todos. A ver, el día de hoy vamos a conversar acerca de NIC 37 y también algunos aspectos básicos de NIC 19. NIC 19 es una norma muy pequeña desde el punto de vista de lo que son de aplicabilidad general. Son conceptos muy básicos, ¿sí? Que lo vamos a ver también eh, en estas 3 horas. Bueno, y vamos avanzando. Inicialmente quería confirmar con ustedes qué entendimiento tienen acerca de NIC 37, si alguien ha tenido alguna oportunidad o un caso en donde se ha dado la aplicación o alguna duda que espera pueda ser resuelta en estas horas. Siéntanse libres de escribir o pedir el acceso al micrófono. No veo todavía alguna pregunta o algún comentario acerca de alguna experiencia que hayan llevado a cabo como parte de la aplicación de NIC 37. Eh, a ver, mientras que van escribiendo y se van uniendo más personas, comentarles en líneas generales lo que ve la NIC 37, como su nombre lo indica, son las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, ¿sí? Básicamente es en qué momento nosotros tenemos que incluir en los estados financieros algún registro contable que muestre las provisiones o los efectos futuros de ciertas transacciones, ¿ok? También lo que la NIC 37 establece es en qué momento esto solo tiene que ser mencionado en notas a los estados financieros y tanto desde el punto de vista del pasivo como del activo, ¿no? Si nosotros tenemos a nuestro favor alguna circunstancia, en qué momento esto se vuelve un activo o qué condiciones debe cumplir para que sea catalogado como tal. ¿Y qué pasa si no cumplen las condiciones de un activo? Se denomina un activo contingente y cuál es el tratamiento contable de esta situación. A ver, la definición de NIC 37, lo que indica la norma contable, establece dos parámetros distinguidos. Primero, que es un pasivo. La norma contable indica que el pasivo es una obligación presente, ¿sí? Originada por un evento pasado, del cual se espera que resulte un flujo de recursos. Este concepto, esta denominación, se toma literal del marco conceptual, ¿sí? Como lo vimos en su oportunidad, y se puede distinguir tres aspectos directos, ¿no? El primero, que es una obligación presente. Entonces, ¿qué es lo que se considera al decir que es una obligación presente? Podemos tener una obligación desde el punto de vista legal, ya porque lo establezca algún contrato, alguna ley, alguna legislación, ¿sí? Pero también podemos tener una obligación desde el punto de vista implícito, debido a que hay un patrón por una conducta del pasado y hay una política publicada, hay una expectativa que se ha creado entre terceras partes para que se cumplan con ciertas responsabilidades. Entonces, el mensaje importante aquí es hablar de una obligación presente, no siempre va a estar acompañado de algún contrato o de alguna firma, ¿sí? Hay obligaciones implícitas que por su naturaleza son catalogadas como pasivos y por ende tienen que ser reconocidos en los estados financieros. Algo importante también es decir que menciona un evento pasado. Esto indica de que hay alguna transacción que se dio en el pasado que conlleva a una obligación y que se espera que resulte en un flujo de recursos. Es decir, que para cancelar esta obligación, la compañía se desprenda de recursos o de beneficios futuros. ¿Sí? Si lo queremos ver de manera específica, en un ejemplo cotidiano, una cuenta por pagar por la compra de mercadería. La cuenta por pagar por compra de mercadería es una obligación presente, ¿sí? Desde el punto de vista legal, porque hay un documento que avala que esta transacción se efectuó, entonces es un evento pasado,
y para cancelarlo se espera de que se lleve a cabo el desembolso efectivo en la mayoría de casos, o probablemente en algunos casos pueda darse el efecto de la compensación si también es un cliente y un proveedor de manera paralela, ¿no? Siempre y cuando que se cumplan las condiciones que establece la NIC 1, como también lo vimos en su oportunidad. Entonces, esta es la definición de pasivo que establece la NIC 37 y recogiéndolo como base del marco conceptual. Eh, y en el caso de provisiones, ¿qué es la provisión? Indica que es un pasivo, ¿sí? Es decir, que cumple todas estas tres condiciones que hemos hablado, pero lo importante es que existe una incertidumbre acerca de su monto o del vencimiento, ¿sí? Entonces, tenemos este concepto de que la provisión por su naturaleza es un pasivo, pero que tenemos un efecto en cuanto a su incertidumbre de cuánto voy a pagar o cuándo lo voy a pagar. También algo importante que menciona bueno, sí estoy proyectando, todo ven la pantalla, ¿no? ¿O hay alguien que tenga problemas? Porque indica que lo estaban viendo de color negro. Bueno, sigo avanzando, ¿sí? También otro aspecto importante, y creo que lo que se lleva a cabo en el día a día, es de que muchos profesionales contables, como lo indica también la norma, es de que la naturaleza o la denominación de provisión se suele confundir, ¿sí? A conceptos que están fuera del alcance NIC 37. Por ejemplo, en muchos casos se indica provisiones por cobranza dudosa, provisiones por desvalorización de existencias, provisiones por desvalorización de inversiones, etc. Si bien es cierto, esto puede ser común en la práctica contable, pero técnicamente no se debe confundir el alcance de esta norma. Para la NIC 37 y para las normas, para las NIF en general, hablar de provisión no implica estos conceptos de obsolescencia de inventarios, provisiones para cobranza dudosa, etc. ¿Ok? Los nombres técnicos apropiados en esos casos son estimación por deterioro de cuentas por cobrar, estimación por deterioro de inventarios, etc. ¿Ok? Cuando nosotros escuchemos provisiones, no tenemos que pensar en esos conceptos. El concepto de provisión solamente está establecido para un pasivo que tiene una incertidumbre, ¿sí? Acuérdense de eso, ¿ok? Igual, ¿no? Provisiones por préstamo, no sé qué naturaleza es provisiones por préstamos. Normalmente los préstamos no tienen incertidumbre. ¿Por qué? Porque sabemos los montos y sabemos los vencimientos establecidos, ¿ok? Entonces, tenemos que tener muy claros esos conceptos para evitar que no entren dentro del alcance y de la aplicabilidad de esta norma, porque esta norma nos pone ciertos criterios al momento del reconocimiento, ciertos criterios al momento de también el reconocimiento inicial y posterior, y de las revelaciones en los estados financieros. Seguimos entonces. A ver, también hay definiciones que se establece en la NIC 37 como los pasivos contingentes, que son obligaciones posibles, ¿ok? Acuérdense estas palabras que están surgiendo. Pasivos contingentes son obligaciones posibles. Igual, derivadas de un hecho pasado que se confirmarán por hechos futuros inciertos, ¿ok? Que no está bajo el control de la entidad, ¿ok? Eh, También es importante indicar de que tanto como se habla de pasivos contingentes, se habla de activos contingentes. Y el concepto de activos contingentes también está ligado a esta palabra activos posibles, a la famosa probabilidad, ¿sí? Que surgen desde un hecho pasado que se confirma por hechos futuros inciertos, ¿ok? Que no se encuentran bajo el control de la entidad. Entonces, el concepto de activo contingente y pasivo contingente es similar, abarcando ambos y haciendo hincapié en la naturaleza de la probabilidad posible de que esto suceda. Ahora, ahorita vamos a ver qué significa probable, posible y cuál es el efecto que le da la norma a estas palabras, ¿ok? Bueno, dice juicios en proceso, ¿ok?
Los juicios en proceso o los litigios son considerados provisiones. ¿Por qué? Porque son obligaciones que, que no tienen, que en muchos casos no tienen, hay incertidumbre en cuanto a el importe y al tiempo en cuando estos se vayan a efectuar o a liquidar. ¿Sí? A ver, el reconocimiento. Se tienen que cumplir tres criterios para el registro de las provisiones. Acuérdense. ¿Sí? Hay tres criterios que tenemos que cumplir de manera conjunta. Uno, que es una obligación presente, que ya lo hemos visto, que esta obligación presente puede ser legal o implícita, como hemos mencionado en los ejemplos, y que derive de un hecho pasado. Ok. Segundo, que hay un desembolso probable de beneficios económicos. ¿Sí? Y tercero, que se puede estimar con fiabilidad, excepto en casos muy extremos en donde la entidad puede determinar escenarios posibles de desenlaces, ¿no? Y por ende realizar una estimación de la obligación. Incluso la NIC 37 establece que en oportunidades en las cuales no se puede estimar con fiabilidad el importe de la provisión, estos no se reconocen en los estados financieros, pero se tienen que mencionar en nota a los estados financieros cuáles son las limitantes del por qué no ha permitido una estimación fiable. A ver, en la práctica, ¿esto es común? No. No, generalmente no se dan estas situaciones, pero la norma lo ha dejado como una salida probablemente bajo el escenario de que se den casos muy particulares, ¿sí? A ver, este es un árbol de decisiones en donde se establecen los tres criterios como hemos mencionado, ¿sí? Si tenemos un evento pasado, el desembolso es probable y la obligación se puede estimar de manera fiable, ¿ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me da directamente a que tengo que hacer una provisión, lo cual conlleva un registro en los estados financieros y a las revelaciones en notas a los estados financieros. Caso contrario, no tengo que hacer un registro de los estados financieros cuando esto es incierto. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en algunos ejemplos, ¿ya? Para probablemente la teoría no suele ser muy claro, pero los ejemplos que vamos a ver en la aplicación lo vamos a entender de manera más directa. ¿Sí? De manera similar, como habíamos mencionado, los pasivos contingentes. ¿Se acuerdan que los pasivos contingentes tenían la particularidad que la probabilidad de que sucedan era posible? ¿Sí? Eh, Igual, un pasivo contingente debe cumplir estas condiciones, los tres criterios que hemos hablado, ¿sí? Pero al no ser algo probable y ser solo posible, lo que se tiene que hacer es, no hay que hacer ningún registro en los estados financieros y solamente se tiene que colocar en notas a los estados financieros la naturaleza de este pasivo contingente. ¿Sí? Entonces, tengamos muy claro esto. El concepto que nos tenemos que llevar aquí es todo lo posible va desde el punto de vista no registro contable y en el caso de pasivos, ¿ok? Y me voy a las revelaciones en los estados financieros. A ver, bueno, y nos vamos ahora con el caso de los activos contingentes. En una parte tengo los pasivos, en donde bajo el escenario es yo soy el responsable que tiene que dar, que tiene que cumplir sus obligaciones, ¿ok? Pero también en otro caso tengo el activo, en donde yo soy el beneficiario de alguien que tiene que cumplir una obligación conmigo. Bajo estos casos, eh, los activos contingentes se clasifican en tres categorías, ¿no? El activo contingente, cuando es prácticamente seguro, deja de ser contingente y se vuelve activo. Y por ende, se registra en los estados financieros. Cuando es probable, solo se incluyen notas a los estados financieros. Y cuando no es probable, llámese que es posible o remoto, no se hace nada, ¿sí? ¿Ok? Tengamos muy claro estos conceptos porque a diferencia, ¿se acuerdan cómo era? A diferencia del pasivo, la provisión, cuando es probable, ¿ok? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Incluir en
en el registro contable y en notas. En cambio, en el activo, cuando es probable, no hago ningún registro y me voy solo a notas o los estados financieros. ¿Sí? Y también, ¿se acuerdan en el pasivo, mirando desde el lado de las obligaciones? Cuando yo tengo un pasivo contingente que es posible, ¿qué tenía que hacer? Colocar en notas. En cambio, cuando es un activo contingente, que no es probable y por ende es posible o remoto, no tengo que hacer nada, es decir, ni colocar en notas a los estados financieros. Dice, ¿qué tiempo podemos tener? Hay una pregunta que indica, ¿qué tiempo podemos tener estos pasivos contingentes y cuál es su impacto en las empresas que deciden disolverse? Y si hay un impacto tributario. A ver, el, como su nombre lo indica, los pasivos contingentes, hay una incertidumbre, ¿sí? En cuanto a su naturaleza de importe o tiempo. Ahora, no hay un tiempo, es decir, no hay algo establecido en la norma que diga, oye, un pasivo contingente solo tiene que ser 4 años y si van posteriores esos años ya no lo puedes considerar, no. Lo que sí te indica la norma es que a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Y se extiende los tiempos, lo que hay que hacer es evaluar el efecto financiero, ¿sí? Que también vamos a ver un ejemplo ahora de estas provisiones con periodos de tiempo ya establecidos, ¿ok? Esto es bajo el escenario de que yo tengo un pasivo contingente en cuanto lo que está en disputa es el importe, pero tengo la probabilidad del tiempo ya definido, ¿no? Supongamos, me voy a un caso de que tengo que hacer unos pagos ya establecidos, ya sé el monto, y hay tiempo, y esto va a depender de acerca de los acuerdos o que se lleven entre las partes, ¿ok? Bueno, el impacto en las empresas que deciden disolverse, efectivamente, cuando una empresa se va a disolver, lo que tiene que hacer es realizar la medición de sus activos, pasivos a valor razonable, ¿sí? Y en este caso tendría que asegurarse de que si efectivamente hay una contingencia próxima a registrar por la naturaleza de estos pasivos, ¿ok? Y el impacto tributario, normalmente estas provisiones, las provisiones que se efectúan financieramente, los asientos contables, que lo vamos a ver también, pero lo puedo anticipar, es un gasto contra un pasivo, ¿ok? Desde el punto de vista financiero bajo norma contable. Si me voy desde el punto de vista tributario, estos gastos no son deducibles hasta que se ejecuten, ¿sí? Entonces vas a tener una diferencia temporal, vas a tener un gasto que no es aceptado deduciblemente, que no se puede deducir, pero que cuando se ejecute lo vas a poder aplicar. Entonces ahí tienes un activo diferido bajo NIC 12. ¿Sí? Sí, entonces. Obligaciones futuras. Ah, esto es algo que capaz no se toma mucha importancia al momento de la lectura de la norma, pero suele generar muchos, muchas evaluaciones. A ver, ¿qué es lo que te dice la norma textualmente, no? Te dice que los estados financieros eh, informan lo que está pasando en el momento, no sobre posibles situaciones en el futuro. Entonces, no se pueden reconocer provisiones para gastos que se necesiten ejecutar en un futuro, ¿ok? Si lo queremos ver en blanco y negro, aquí es los famosos presupuestos, ¿ya? Supongamos, hay compañías que tienen presupuestos a 5, 10 años, ¿sí? Y en base a eso determinan sus decisiones económicas, sus decisiones desde el punto de vista de inversiones. Como parte de esos presupuestos, se suelen evaluar gastos que se van a efectuar en años siguientes, ¿ya? E incluso se pueden determinar algunas pérdidas ya identificadas de ciertos negocios que no se esperan operar o que no van llegar a su punto de equilibrio en los próximos años. Entonces, en algunas oportunidades hay compañías que toman mal el concepto de provisión y mencionan, oye, como yo ya conozco que voy a efectuar un gasto de aquí a 2 años, ¿sí? De algún evento que todavía no se ejecuta, bueno, entonces contabilizo ese gasto desde ahora para evitar que me golpee
de manera directa en el año en que lo desembolse. O, en todo caso, contabilizan pérdidas futuras bajo negocios que saben que todavía no alcanzan puntos de equilibrio. Lo vamos a ver en un ejemplo más adelante también, pero el mensaje importante aquí es, no contabilizamos presupuestos en los estados financieros, sino situaciones que ya se ejecutaron, ¿sí? Y los efectos de esas situaciones a futuro, en los casos que apliquen. ¿Ok? Bueno, tal dice, una obligación que se reconoce como pasivo, ¿ya? Implica en todos los casos la existencia de un tercero en el que se ha contraído la misma. Eh, ¿Ok? Y, pero no obstante, y esto es muy válido, ¿ya? No es preciso conocer la identidad del tercero al que se le debe pagar, pues la obligación puede ser incluso con el público en general. ¿Sí? Entonces, esto sucede porque en ciertas oportunidades para el registro de las provisiones, algunas posturas que en su momento se dieron como interpretaciones equívocas, fue de que como hay ciertas obligaciones que no son legales, sino desde el punto de vista implícito, eh, entonces al ser a públicos en general, no se podía determinar la cuantía de la provisión porque no sabían quién iba a recibir esos desembolsos. Entonces, la norma lo establece bien claro. No es necesario tener la identidad del tercero al cual se le va a pagar o se le va a dar los desembolsos como parte de las provisiones. ¿Sí? A ver, también tenemos, y esto es generalmente en donde aplica mucho la NIC 37, ¿no? Y en lo que ustedes seguro han visto o van a ver en la práctica. Los casos de incertidumbre legal. Como ustedes saben, todos los litigios, las resoluciones, pasan por distintas instancias, ¿sí? Y en algunos casos son asuntos que demoran muchos años. Ahora, en esos casos de incertidumbre legal, ¿sí? Va a depender mucho de cuál es el juicio de la gerencia soportado por un informe de algún especialista que llegue a una conclusión si estas incertidumbres o eh, estos pasivos contingentes son probables, son posibles o en todo caso no se van a efectuar en contra de la compañía, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho juicio al momento de determinar estos posibles resultados, porque va a depender de cómo lo clasifiquemos y de eso va a depender el efecto en los estados financieros. Ahora, también lo que te dice la norma es que en muchos casos hay leyes, ¿sí? En los cuales se, a una fecha determinada todavía están en proceso de discusión u aprobación, ¿sí? Entonces, en esos casos, solo se van a contabilizar los efectos financieros, llámese las obligaciones, provisiones, etc., que se deriven de esas leyes cuando sea prácticamente seguro. Es decir, cuando la ley esté aprobada, si lo queremos ver desde el punto de vista práctico. Entonces, incluso la norma te dice, como bien se indica acá, ¿no? En muchos casos será imposible tener la completa seguridad sobre la redacción de una ley hasta el mismo momento en que haya sido aprobado. Entonces, si lo ponemos en un ejemplo práctico, puede ser que yo esté el 31 de diciembre y exista una ley que, que establezca que como estoy comercializando, no sé, productos de plástico, tengo que pagar un impuesto adicional, ¿sí? Bajo este escenario, y esta ley sea retroactiva, ¿qué quiere decir? Que la ley me diría, oye, va a ser la aplicación de aquí hasta 3 años anteriores, supongamos. Entonces, yo estoy al 31 de diciembre y la ley todavía no se aprueba. Ya subió a aprobación, pero todavía no está aprobado, entonces al 31 de diciembre yo no tendría que contabilizar alguna provisión, ¿sí? Solo tendría que registrar en los estados financieros cuando la ley sea virtualmente aprobada y se establezcan las disposiciones legales de aplicación. Entonces, tengamos también eso muy, muy claro porque en algunas oportunidades
bajo estos pérdidas futuras, bajo estos gastos futuros, se suele malinterpretar que las leyes al momento de que ya están listas para aprobación deben tener un impacto financiero, pero es todo lo contrario. Tenemos que esperar